Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión nos trasladamos bien cerquita al año 2020 y tenemos una partida muy interesante en el Clutch Chess International, un torneo que se ha disputado este año anterior y por un lado con piezas blancas tenemos a Jeffrey Sion y con piezas negras a Magnus Carlsen. Magnus Carlsen ofrece un sacrificio de calidad al poco de comenzar la partida y vamos a ver si obtiene compensación e iniciativa a cambio. Por parte de Jeffrey Sion también tiene temas tácticos muy interesantes, por lo tanto esta es la idea de haber traído a esta partida al canal. Por lo tanto, la misma empieza por parte de Sion, que juega este E4, y Magnus Carlsen responde con C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por y caballo F6. Este caballo está atacando al peón de E4, Carlsen lo defiende con, Sion lo defiende con caballo C3, se ha jugado infinidad de veces, siciliana abierta y tras A6 entramos en la variante Najdorf. La partida continúa con alfil D3, aquí hay infinidad de movimientos para las blancas, llevar también este alfil directamente a G5, quizás un F3 para reforzar el peón adelantado de E4 y así tener un potente o un centro más controlado. También las blancas pueden hacer algún movimiento con el peón o incluso con el peón en A3. También se puede desarrollar este alfil a D3 o C4 incluso, pero aquí Jeffrey Sion opta por este alfil D3. La partida continúa con G6. Las ideas de las negras va a ser, tras ese movimiento, pues fianchetar al alfil de rey y posteriormente enrocarse en corto. Por lo tanto, las blancas en estas tipo de líneas suelen jugar un alfil E3, dama de 2 y así atacar en esta diagonal pues el enroque enemigo. Es lo que vamos a ver a continuación. Primero se juega este F3 a modo de reforzar este peón de E4 y tras alfil G7 viene este alfil E3, caballo C6, jugada de desarrollo y dama de 2 por parte de Jeffrey Sion. Tras alfil D7, enroque largo por parte de las blancas y tras torre C8, este movimiento que hace Carlsen, entramos en una nueva partida. Anteriormente, antes de este torre C8, se había jugado un enroque en corto en un campeonato del año 2019 de mujeres y en esta ocasión, pues con este torre C8 entramos en una nueva partida. Esta continúa con caballo por C6 y aquí varias opciones para capturar con peón, alfil o torre. Hacerlo con peón a priori puede ser buena idea ya que traes un peón hacia el centro y siempre explican que las capturas de peones, pues si se puede, siempre tienen que llevar el peón hacia el centro para pues reforzar el mismo, pero Carlsen decide capturar con la torre. Es verdad que puedes capturar con el alfil, aunque de momento vamos a ver cuál es la idea de por qué capturar con la torre directamente. Por lo tanto, torre por C6, alfil H6 por parte de Jeffrey Sion, como habíamos comentado, aunque aquí también un movimiento posible para las blancas era jugar este rey B1. La idea, como sabemos, es profiláctico de llevar, cuando te enrocas en largo, pues el rey para a B1 o a B8 para controlar mejor pues la columna A. No obstante, se juega este alfil H6 y tras alfil por H6, esto también es jugable, aunque en ocasiones se suele capturar o las negras dejan, no capturan este alfil en H6, permitiendo que sea el alfil blanco el que captura en G7 y aquí las negras podrían haberse enrocado en corto mientras tanto. No obstante, Carlsen opta por capturar en H6 y tras dama por H6, Jeffrey Sion evita que Carlsen se pueda enrocar en corto. No obstante, esta dama está ya bastante alejada de lo que es la defensa de su rey y esto es lo que Carlsen intenta aprovechar. Por lo tanto, directamente ya torre por C3, sacrificio de calidad, y tras B por C3, Carlsen juega este dama A5 con mucha intención. La dama blanca está muy alejada, como decimos, y ya está atacando a dos peones, el de C3 y el de A2. Ambos no se pueden defender, a lo mejor con el rey en B2, pero estaría bastante expuesto. Por lo tanto, Jeffrey Sion en esta posición decide defender el peón de B3, lógico, además se trae el rey a D2, que está mucho más resguardado, ¿no?, en esta posición, y aquí Carlsen podría haber capturado. No obstante, no tiene prisa en hacerlo, prefiere llevar su alfil ahora a C6
y aunque esta diagonal, pues como vemos, está plagada, ¿no?, de peones blancos, pues de alguna manera el alfil, o al menos así lo entiende Magnus, es que está mejor en esta casilla de C6 que en D7. La partida continúa con H4 por parte de Jefferson. La idea es lanzar los peones del flanco de rey, ya que bueno, pues es el principal ataque, ¿no?, que puedan tener en esta ahora mismo las blancas. Como vemos, tiene un alfil que realmente, pues, o de momento no tiene mucho recorrido, sobre todo hacia el flanco de rey, y aquí, como decimos, viene este H4. Quizás se podría haber llevado esta torre a 1 para defender este peón de A2, pero la torre en esta posición pues estaría también algo pasiva. Pues por eso que se juega este H4, dama por A2, y tras torre B1 también se podría llevar directamente a 1 esta torre, pero siempre la dama negra tendría esta escapatoria en E6. Por lo tanto, la torre prefiere ya traerla a B1, y tras dama A3 por parte de Carlsen, puede ser que su idea sea este recorrido con la dama. Dama C5, dama F2 con jaque, y tras ese jaque ya podría capturar al menos el peón de G2. En esta posición Jefferson no lo permite, ya que trae la dama hacia E3 a una posición defensiva, dama 5 por parte de Carlsen, y tras G4, como decíamos, atacando en el flanco del rey, pues se juega este caballo de 7 por parte de Carlsen. Podría venir este ataque no, podría venir perdón, otra vez se me escapa, podría venir este peón, ahora sí, a G5, por lo tanto Carlsen adelanta este movimiento, y además este caballo puede ser peligroso en C5, ya que como no hay peones en la columna B ni en la columna D, estaría en una casilla negra. El alfil es de casillas blancas, por lo tanto las blancas aquí tendrían que devolver la calidad en caso de querer quitar este caballo. También este caballo puede proteger, un momentito, así que se me está trastocando y todo. Tras también este caballo podría estar controlando esta casilla en caso de que las blancas jueguen un F4 y las negras romper en el centro con un E5, y tras un posible cambio pues también está este caballo ayudando en dicha casilla de E5. Vamos a ver qué es lo que pasa en la partida. Ahora sí que viene este torre A1 por parte de Jefferson atacando la dama se retira a C5, y aquí se juega F4. Aquí se podría haber cambiado damas, como comentamos, y tras caballo por C5 pues seguiríamos con la partida. Es verdad que también capturar este alfil permite a las blancas desdoblar peones, por lo tanto esto no ocurre. Jefferson juega este F4 lanzando un nuevo peón al ataque, y tras E5 rompiendo Carlsen, como comentamos, se juega, ahora sí que se cambian damas, dama por C5, y aquí Carlsen, en vez de capturar con el caballo, aunque podría ser una buena casilla para este caballo, decide capturar finalmente con el peón. Vamos a ver qué idea tiene, ya que esto también Jefferson lo aprovecha bastante bien. De momento juega este torre H, F1, rey E7, lógicamente ya estamos llegando o entrando en un final. El rey está mejor centralizado y en una posición más de ataque, ¿no?, para ayudar en la defensa o en el ataque, como está este rey de D2, y tras torre A5, una jugada muy buena por parte de Jefferson, que de alguna manera pues congela, ¿no?, toda la defensa negra. No se puede jugar este B7, B6, ya que podría caer el peón de A6, y aquí si las blancas hacen ahora este movimiento F por E5, pues el caballo capturaría y permitiría a la torre capturar en C5, ya que este caballo, al haberse movido, no estaría defendiendo más el peón de C5. Por lo tanto, en esta posición Carlsen ha de hacer algo, al menos con alguno de estos peones, pero no obstante no lo hace, sino que juega este H6. Quizás aquí, en caso de jugar este F6, la línea podría continuar con un F5, y tras G por F5, E por F5, como vemos, habría un 3 contra 2 por parte de las blancas, y en esta posición jugarse este H6, doble control sobre esta casilla, de alguna manera parando estos tres peones que tendrían las blancas en el flanco de rey. No obstante, esto no pasa, ya que Carlsen ignora de alguna manera lo que pasa en el centro, juega este H6, y esto lo aprovecha Jefferson, ya que realiza la captura en E5, caballo por E5, torre por C5, como comentábamos en la línea, pero esto le permite a Carlsen
Carlsen haber debilitado la estructura de peones en el flanco de rey y hace este caballo por G4. Por lo tanto, llegamos a este momento de la partida en el que Jeffrey Sion juega este E5. Tiene las blancas, como vemos, aunque mantienen todavía la calidad, ¿no?, de este sacrificio que había habido en C3, es verdad que las blancas tienen peones doblados en la columna C, peones aislados, por lo tanto es más difícil de progresar. A cambio tienen esas dos torres y alfil por torre, alfil y caballo. Por lo tanto, tras este E5, Carlsen juega este torre D8, torre F4, no solamente atacando al caballo de G4, sino ocupando la columna abierta que acaba de hacer el rey en la torre al trasladarse a D8 y así clavar además al alfil de D3. Por lo tanto, de momento Carlsen juega este H5 defendiendo al caballo y tras torre D4 Carlsen se tiene que retirar, ya que si cambia permite el desdoblamiento de peones y ya sí que habría tres peones centrales bastante potentes y con la calidad que tienen las blancas pues la partida estaría bastante a favor de ellas. Por lo tanto, aquí Carlsen decide retirarse, no hacer ningún cambio, torre E8 y tras este movimiento Jeffrey Sion tiene otro tema táctico muy interesante, alfil por A6. Ahora si las negras capturan, que no pasa en la partida, pues permitiría a las blancas capturar el alfil, habrían ganado un peón. Este peón es verdad que está pasado, pero podría ser capturado y la línea podría seguir así, caballo por E5 tocando la torre de C6 y antes de retirarse primero se juega este torre E4, se está clavando al caballo y tras ese movimiento rey F8 para desclavarse, la torre se tiene que retirar ahora capturando en A6 y tras realizarse un caballo F3 con jaque, rey D3 y caballo por H4. Ahora es esta torre la que está clavada, por lo tanto tras este movimiento las blancas podrían cambiar torres y llegaríamos a una posición que, aunque las negras tienen tres peones juntitos y a punto, bueno, a punto no, que están comunicados y están o pueden coronar, la ventaja en esta posición es para las blancas por este tema de calidad. Por lo tanto, o Carlsen al menos lo entiende así, no capturar, sino que tras este movimiento juega este rey F8, se retira con el rey y la partida continúa con alfil B5. Aquí una continuación muy difícil de ver para las blancas, pero podría ser este torre B4. De momento ya doble ataque en el punto de B7 y tras un torre E7 para defender dos veces ese peón, pues las blancas tienen este movimiento E6. Están entregando un peón, pero tras la captura de las negras de alguna manera se está debilitando la estructura de peones, dejando un peón aislado y las blancas tienen bastante material para ganar la partida. Por lo tanto, era una posibilidad de continuación, difícil de ver esta entrega de peón y tras este alfil B5 también buscando cambiar alfiles Jeffrey Sion, además este alfil o no se mueve o tendría que capturar, pues lo que viene primero en la partida es este caballo por E5 por parte de Carlsen, alfil por C6, B por C6 y esta continúa con torre E4, doble ataque sobre este caballo y tras este movimiento se juega F6 defendiéndolo. Rey E3 por parte de Jeffrey Sion, Carlsen responde con rey F7 trayendo los reyes al centro del tablero, rey F4, torre A8 y aquí habría que plantearse por parte de las blancas que aunque las negras tienen calidad de menos, esta torre puede ser muy peligrosa. Desde A1, si llega, puede venir a C1 atacando al peón de C2, también dando un jaque o incluso yendo a por el peón de H4. Por lo tanto, Jeffrey Sion aquí lo que hace es entregar la calidad. Tiene además un caballo bastante potente que defiende perfectamente el peón de C6 y este caballo está defendido lógicamente por el peón de F6. Por lo tanto, es por estos motivos seguramente que las blancas entregan la calidad. La partida continúa con torre E por E5, F por E5 con jaque y rey por E5. Posteriormente se juega torre E8 con jaque. Aquí cambia los planes Magnus Carlsen. Voy a bajar, aunque sea un poquito tarde, el volumen.
Y tras jugarse este rey F4, quitándose del jaque, la partida continúa con torre E6, C4, torre F6 con nuevo jaque, el rey viene a E4 y rey G7. Torre 5, torre F1 y tras rey D4 por parte de Jeffrey Sion y perdonad otra vez que me consume mucho ahí como podéis leer, tras hacer este rey D4, la idea de Jeffrey Sion es llevar el rey a C5, capturar y lógicamente intentar coronar y ganar la partida. No obstante, Carlsen hace este movimiento, torre F4 jaque, y aquí tienen que decidir las blancas si van a por el peón de C6 o bien y se dejan este peón de H4 o lo defienden con la torre. Aquí Jeffrey Sion hace este torre E4 y tras los cambios de torres llegamos a esta posición. Rey F6 por parte de Carlsen, rey F4 y aquí es el momento o uno de los momentos críticos en el que solo hay un movimiento en el que Carlsen puede ganar la partida. El resto de movimientos pues son de tablas, podría llevarse el rey a G7, también traerse a E6, a F7 y todos estos movimientos son de tablas. Solamente hay uno que lleva a la victoria y puede ser o este G5 o C5. Por lo tanto, primero vamos a ver lo que no pasa en la partida y es este G5 jaque y tras H por G5 con jaque, rey G6. El tema es que posteriormente se podía jugar este C5 por parte de las blancas y tras H4 pues la línea podría seguir con rey G4, H3, rey por H3, rey por G5 y aquí llegamos a una posición de tablas. Ya que el rey 1 viene a G3, llegando hasta C3, el otro captura este peón, pero hay un tema de oposición en el que no se va a poder avanzar. Por lo tanto, rey F5, los dos reyes se van moviendo y tras llegar a capturar ese peón, pues estamos en una posición completamente de tablas. La diferencia es que este movimiento es tablas, pero este que hizo Carlsen no, C5. Y la diferencia viene ahora. Tras C5 se juega en la partida C3, lógicamente no se puede retirar, ¿no?, a este rey prácticamente de esta casilla, C3, y tras ese movimiento viene ahora G5 jaque. H por G5 jaque, rey G6 y en esta posición abandonó Jeffrey Sion. Vamos a seguir un poquito con la línea para ver qué podría haber pasado. Podría haberse jugado este rey G3, rey por G5, el rey viene a F3 y tras rey F5 pasa lo mismo, pero hay un peón pendiente de capturar. Por lo tanto, tras jugarse un rey E3, ya aquí las negras podrían jugar este H4. El rey vuelve a intentar capturar, o tiene que capturar, mejor dicho, el peón, pero permite ya a este rey colarse en E4 y tras esta captura, pues ya es muy tarde para las blancas, ¿no? Se puede capturar, hay varias líneas o varios movimientos. Tras rey E3 se puede llevar el rey a C2 y lógicamente este rey no puede pasar por ninguna de las casillas. Tanto el peón como el, vaya por Dios, tanto el peón como el propio rey pues defienden, hacen una barrera y pueden seguir avanzando para coronar. Por lo tanto, una partida que se decide por un detalle, pero creo que ha merecido la pena. Darle al like, suscribiros y vamos hablando para próximas partidas. Chao.